sermón que nosotros preparamos, o lo que Dios nos entrega, entendemos que es una palabra de parte de Dios, primero para uno, ¿no? Porque el Señor siempre te ministra a vos antes. Pero también es una palabra para el pueblo, es una palabra para cada uno de nosotros, por eso Dios envía la palabra. Así que no permitas que nada, ni nadie te moleste. Tenemos la gracia y la bendición de tener un espacio donde no es que nuestros niños molesten, pero a veces, viste, que nos distraen. Entonces no permitas que nada te distraiga para recibir lo que el espíritu de esta palabra te quiere hablar, porque los textos son muy conocidos, son pasajes que ya lo sabemos, pero quiero ministrarte el espíritu de esta palabra y lo que el Señor ha ministrado a mi corazón. Así que el título que yo le he puesto es Una iglesia expectante. Decí conmigo, una iglesia expectante. ¿Por qué puse este tema? Porque yo creo que lo que Dios está tratando de buscar en este tiempo es hombres y mujeres que tengan expectativas. Expectativas de un desarrollo espiritual, expectativas de una madurez, expectativas de un milagro, expectativas de oportunidades. El hombre de Dios y la mujer de Dios y la iglesia es una iglesia que debe tener expectativas. Cuando nosotros vemos esa mujer que tenía una enfermedad donde dice que sufría de flujo de sangre, ¿cierto? Y dice que había gastado cuando tenía todo en los médicos. Tuvo la expectativa que cuando escuchó que Jesús andaba por ahí, ella dijo, ¿qué cosa? Si tan solo tocare el borde de su manto. Ella tuvo esa expectativa de que algo sobrenatural iba a pasar. Ella tuvo la expectativa de que un milagro le iba a suceder. Y yo creo que nosotros tenemos que tener ese grado de expectativa. Porque el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Y tenemos que tener una expectativa de crecimiento, de desarrollo y de extensión. El primer pasaje que yo quiero tocar en esta mañana se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, del verso 8 en adelante. Este pasaje nos habla de la ascensión de Jesús. Este pasaje nos habla de que de un momento a otro el Señor iba a ser llevado a los cielos. Nos habla de que el Señor ya no iba a estar más entre sus discípulos, sino que ahora volvía a la casa del Padre. Y mire qué interesante, porque dice que Jesús, bueno, ustedes ya lo conocen estos pasajes, porque Jesús le dice, yo me voy, ¿no? En el libro de Juan dice, yo me voy, pero es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir alguien, y ese alguien va a ser el Espíritu Santo. Y ahí ya el Señor, en su sabiduría, comienza a crear una expectativa en la vida de los discípulos. Pero ahora viene palabra de parte de Jesús y le dice, pero recibiréis, ustedes van a recibir algo, diga conmigo algo, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9, y habiendo dicho estas cosas, y habiendo pronunciado estas palabras, habiéndole dicho, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, dice la Escritura, y habiendo dicho estas cosas, escuche esto, viéndolos ellos estaban observando, ellos estaban mirando, dice que fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10, y estando ellos con los ojos puestos, ¿en dónde? En el cielo. Dice, entre tanto que, qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos habrán estado Pedro, Juan,
tratando de decirle, no te vayas. Porque era una promesa lo que ellos estaban recibiendo. Algo va a venir sobre ustedes, algo voy a soltar sobre ustedes, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Pero cabe recordar que ellos no tenían noción de lo que todavía les estaba diciendo Jesús. Es interesante que había una promesa, pero también había una expectativa de qué era eso que significaba que iban a recibir al Espíritu Santo. Ellos no tenían un manual, ellos no tenían la Biblia como la tenemos hoy nosotros, donde comprobamos este texto, y en el libro más adelante vamos a comprobar la venida del Espíritu Santo. Ellos tenían una expectativa, estaban expectantes de que algo iba a suceder. Yo quiero ministrarte de parte de Dios en esta mañana. ¿Cuánto pueblo está con expectativa esperando recibir algo del Señor? ¿Cuántos de ustedes están expectantes de recibir algo que el Espíritu Santo tiene preparado para tu vida? Las promesas, la palabra, lo que Dios un día soltó sobre vos, está pronto de surgir. ¿Cuántos dicen amén? Recibilo, si lo crees, recibilo en el nombre de Jesús. Seguimos un poquito más. Dice, y aquí se pusieron junto a ellos, ¿qué cosa? 2 varones, dice, con vestiduras blancas. Verso 11. Los cuales también le dijeron, varones galileos. Diga conmigo, galileos. Usted sabe que los galileos no eran la mejor raza. Por eso cuando comenzó y cuando cayó el Pentecostés, estaban todos asombrados que los galileos hablaran diferentes lenguas, porque el galileo hablaba, el vocabulario era el vocabulario del pueblo, era un vocabulario vulgar, era un vocabulario que no era tan nutrido como el griego. Por eso dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Por qué seguís mirando hacia arriba? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Fíjense en ustedes las expectativas que le deja Jesús a sus discípulos. Les dice, punto 1, viene el Espíritu Santo. Pero acá los varones dice que le dijeron, ¿por qué seguís mirando hacia arriba? Porque Él un día va a regresar. ¿Cuántos saben que Jesús un día va a regresar? Y no estoy hablando de la segunda venida, porque a veces hay confusión entre esto y la segunda venida. Esto no es la segunda venida. Esto es el que algunos hablan del arrebatamiento, ¿sí?, de la iglesia. Pero esta es la perspectiva o la expectativa que suelta el Señor sobre sus discípulos. Y yo digo, Señor, ¿a dónde me querés llevar con este trabalenguas? Que tu corazón, que mi corazón esté expectante a la venida de Jesucristo. Que yo esté expectante, no tan solo a que Él un día regresa y viene a buscar a su iglesia, sino que esté expectante en lo que las promesas de Dios hablan y dicen acerca de que cuando venga el Hijo del Hombre. Y una de las promesas que por muchos años hemos estado orando y clamando, que antes de que venga Jesús a buscar a su iglesia, se iba a producir uno de los últimos movimientos espirituales más grandiosos. Uno de los movimientos espirituales más extraordinarios. Un avivamiento espiritual vendría. Es más, yo no sé si usted sabe, pero hay una expectativa y hay una palabra de promesa donde dice que el fuego de Dios comienza sobre la República Argentina. Hay una expectativa de muchos años donde dice que desde el sur comienza a generarse un gran fuego, un gran avivamiento, y ese avivamiento entra por toda Latinoamérica y alcanza Europa. Y yo cuando recuerdo estas promesas, mi corazón se llena de expectativa.
Y le digo, Señor, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte del último y gran avivamiento. Yo quiero ser parte, Señor, de ver a las familias venir corriendo a las manos de tu Hijo Jesucristo. Señor, yo quiero ver una generación, Señor, de jóvenes renovados, ministrados, santificados, que lleven la gloria y la presencia de Dios. Yo quiero ver matrimonios, familias firmes en el Señor. Esa es mi expectativa. Pero yo quiero leerles lo que puse acá porque si no me gasté. Quiero compartirles, mirá, y es como una carta, ¿no? Yo a veces escribo como una carta. Dice, quiero compartirles esta mañana algo que me llamó la atención en la palabra. Vamos a trazar un paralelo de un hecho histórico y emblemático hace 2000 años, como fue la ascensión de Jesús. Descrita en el libro de Hechos, nos relata la promesa de Jesús a sus discípulos que iban a recibir poder. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante las promesas de Jesús? Y es ahí donde entra la palabra que el Señor ministró, expectantes. Interesante. Porque esta palabra, dice la Escritura que la recibieron casi 500 personas. Usted sabía, ¿no? Los que estaban ahí eran casi 500 personas que estaban congregadas, recibieron la palabra, se quedaron expectantes de decir, ¿qué será esto de recibir el Espíritu Santo? Y según la palabra de Dios, describe que no fueron 500, sino que fueron ¿cuánto? 120 los que recibieron la promesa. Siempre mi pregunta fue, ¿dónde estuvieron los 380 que estaban ahí? ¿Qué pasó de esos 380? ¿Qué sucedió con esos hombres y esas mujeres que tuvieron la misma expectativa que tuvieron aquellos 500 para recibir la promesa? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? El primer punto que quiero que veamos en esta mañana, rapidito, es el siguiente. ¿Cómo se encontraban sus discípulos? ¿Cómo se encontraban los discípulos? A mí me gusta meterme un poco en el cuadro, ¿no? Me gusta meterme y a veces soy partícipe con los discípulos, camino con ellos, me meto, trato de pensar como ellos pensaban, trato a veces de meterme en la historia. Y lo primero que me pregunté, ¿cómo se encontraban los discípulos? En el verso 11 nos dice la palabra del Señor, los cuales también le dijeron, varones Galileos, que estás mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Se fue. Pero hay una promesa. Aquel que había caminado casi por 30 años con sus discípulos, ahora llegó la decisión y la determinación de que el Señor ahora volvía a la casa del Padre. Y ahora ellos tendrían en sus manos la responsabilidad de seguir la tarea que un día Jesucristo comenzó. Ellos estaban expectantes, observando que algo iba a pasar. Y este es el primer punto que yo quiero dejarte. Que en tu expectativa todos los días crezcan. Saber de que algo va a pasar y algo va a suceder en tu vida espiritual. Que tengas la expectativa que si las cosas hoy no caminan, porque vistes al Señor partir y dijiste, el Señor no está más, la promesa de parte de Dios es que un día va a volver. Eso fue para los discípulos, pero para nosotros es que Él iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin. Genera expectativa en la presencia de Dios. Espera algo nuevo. Espera algo que el Señor pueda hacer en tu interior. Que Dios produzca cambios en tu vida. No hay peor cosa que una persona pierda la expectativa en el desarrollo de su vida. No hay peor cosa que una persona pierda la esperanza.
porque deje de creer. Ellos estaban expectantes de lo que Jesús iba a hacer. Punto 2. No voy a seguir el patrón, o si quiere le entrego ahí en el punto 1. ¿Qué esperan? ¿Qué estaban observando? Están a la mira de algo. Un dicho, una cosa. Porque esto es lo que significa, y me gustó buscar la palabra expectante. Y dice que la palabra expectante significa alguien que espera observando. Interesante. Alguien que espera observando. O está a la mira de algo. Eso es una persona que está expectante. De hecho, de un hecho, de una cosa, de una obligación que se conoce como algo venidero. Eso significa la palabra expectante, que está esperando algo. Está esperando algo. Mi hijo ahora termina la jornada allí en Brasil, ahí estuve subiendo unas cositas, termina en Brasil, ¿no? Y la madre le decía, bueno, ¿cuándo volvés? Y bueno, mami dice, vuelvo el domingo, dice el lunes. Dice, seguramente tendré que ir a hacer unas compras porque algo le tengo que llevar a los chicos. ¿Sí o no? Y cuando él hablaba de la expectativa de los chicos, ¿no? ¿Sí o no? La expectativa de decir, papá, ¿qué me trajiste? ¿Alguien esperó alguna vez con expectativa algo? ¿Sí o no? Hoy fue mi cumpleaños, ¿qué me regalarán? Bueno, a veces te llevas una sorpresa. ¿Sí o no? A veces, Señor, ¿qué es por mi esfuerzo? A veces aquellos que hemos trabajado tantos años, nos hemos esforzado bajo patrones y hemos hecho hemos ido una milla más y estamos con expectativa que en el sueldo venga algo mejor, algo remunerativo, algo que nos... ¿Sí o no? Con expectativa. Y esto es lo que significa que tenemos que estar atentos a esto. Y el Señor me llevó al libro de Hechos, capítulo 3, verso 5. Hechos 3, capítulo 3, verso 5. Mirá lo que dice, porque había un hombre con expectativa. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Sabe a qué me estoy refiriendo, no? Al cojo que estaba en el templo de la Hermosa. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que era, si querés darle un verso 6 para poder rellenarlo, el 6. Mas Pedro dijo, ¿qué cosa? No tengo ni plata, no tengo ni oro, mas lo que tengo, ¿qué cosa? Te doy. Pero ¿cuál era la expectativa que tenía el cojo de nacimiento? Lo ponían todos los días en los escalones de la catedral, en los escalones del templo, siempre con la expectativa de recibir algo, siempre esperando que alguien tuviera misericordia para poder ofrecerle. Y es ahí donde se encuentra nada más ni nada menos con alguien que tiene cosas diferentes. Decirle al que tenés a tu lado, vos tenés algo diferente. Pero decíselo con fe. Decíselo con fe. Tenés algo diferente. Amén. Dale con fe. Con fe. No es lo mismo decir, tenés algo diferente. No te acuerdas de lo que pasó anoche. Decirle, tenés algo diferente. Porque dice que este cojo de nacimiento estaba allí en la puerta y se acercó Pedro y Juan y le dijo, dame algo. Él estaba con una expectativa de que estos hombres piadosos le pudieran acercar algo. Y estos discípulos le dijeron, no tenemos ni plata ni oro. Lo que tenemos te lo vamos a dar. Este hombre estaba esperando recibir algo.
¿Cuántos están esperando recibir algo de parte de Dios? Arrebatalo en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo no va a terminar la reunión, que ponga algo en tu corazón, y cuando ponga eso en tu corazón, arrebatalo para la gloria del nombre del Señor. El Señor va a poner una promesa, el Señor va a poner un anhelo, el Señor va a poner un deseo en tu corazón. Atrapalo, recibilo en el nombre poderoso de Jesucristo. Punto 2, ahora sí. Lo segundo que encuentro que tenían una característica los discípulos, estos discípulos expectantes. ¿Y cómo podemos recibir las cosas que van a venir? ¿De qué forma? Y bueno, la palabra de Dios nos habla que tenemos que estar, era un grupo muy unido. Eran un grupo muy unido. Cuando hablo de unidad, siempre viene a mi corazón los scrum de los rugbyers, ¿no? Y yo los veo a ellos, que los más grandotes me parece que están en el fondo, ¿no? O adelante. Adelante son los que hacen la fuerza, ¿no? Están ahí, en primer fila los más grandes, ahí haciendo, pero usted los ve y los mira de arriba y son una sola masa de músculos y de gente abrazándose, allí empujando hacia adelante. La característica de la iglesia expectante es que tiene que estar unida, unida. Ser un solo hombre, tener un solo pensamiento. Y es difícil guardar la unidad del Espíritu. Por eso Pablo dice que tenemos que ser solícitos, prestos, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu. Porque usted y yo no somos iguales, gloria al Señor. ¿Sabe? Dos pastores Gustavo, mamá, pobre de usted. ¿Sí o no? Yo no soy igual que usted. Quizás es una persona más avasallante, quizás usted es una persona más ordenada. Yo ahí vuelo y a veces me parece que soy un niño, le creo al Señor y bueno, pero quizás usted sea mejor persona, tenga mejor carácter, ¿sí o no? Quizás su lenguaje sea superior al mío. Pero en eso nos vamos edificando los unos a los otros. Siempre en el amor. Nunca fuera del amor. Porque dice la palabra que las coyunturas son aquellas que nos van edificando en amor. Mamá sufría de reuma. Y yo le decía, mami, ¿cómo son tus dolores? No se podía levantar. Y yo no podía comprender que esta mujer no se podía ni siquiera parar. No podía comprender que esta mujer ni siquiera podía agarrar un cuchillo o un tenedor últimamente. Y dice, hijo, lo que pasa que son los huesos contra los huesos. Las coyunturas se comenzaron a envejecer y se perdieron. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo quiere hablarle en esta mañana. Se fueron perdiendo y entonces ahora es el hueso con hueso y cuando raspa el hueso con hueso lastima. Cuando el hueso con hueso trabaja, comienza a tener un dolor impresionante que hasta saca lágrimas. El que tiene oídos para oír, oiga, no pierdas el amor, porque son las coyunturas que nos ayudan a crecer. Lo que estaba diciendo Pablo, esas coyunturas, lo que hace que tus huesos tengan elasticidad, que no se toquen el uno con el otro, eso es el amor. El amor. Punto 2. Eran un grupo muy unidos. En el libro de 1 de Corintios capítulo 1 verso 10 nos habla sobre la importancia del acuerdo. Y nos dice la palabra del Señor, 1 de Corintios capítulo 1 verso 10. Os ruego pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Consejo de Pablo a la iglesia de Corintio. Y les dice lo siguiente, iglesia: que hablen todas una misma cosa. Te tenés que alinear a la voz del Espíritu Santo. Hermanos, dice que hablen todas una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Escuche, en una misma mente y ¿qué más? Y en un mismo parecer. La exhortación de Pablo: para poder tener una iglesia expectante tenemos que estar unidos. La otra vez tuve que ir a ir a una iglesia, ¿no? Y bueno, le puse al Google Maps, le puse la dirección, pim pum pam, pim pum pam. Y la señora española, por no decir la gallega, comenzó a hablarme, ¿no? Y me dice, bueno, agarre por acá, agarre por allá. Y digo, pero, ¿viste cuando lees que no? Algo pasa. O esta tomó algo, ¿no? Porque me está mandando para el otro lado. Digo, yo más o menos tenía noción, digo, es por acá y me está mandando para allá. Yo digo, Señor, ¿qué pasa? Claro, no lo había restaurado, no lo había arreglado, no lo había, ¿no? Entonces estaba con un lenguaje atrasado, con una ruta atrasada. No había entrado para renovar todo lo que es ¿cómo es? Actualizar, no lo actualicé, entonces se me iba para el otro lado. Decirle a que tenés a tu lado, actualizate. Amén. Actualizate. Porque tenemos que tener un mismo espíritu y una misma mente. Imagínate que son 2 o 3 personas hablándote a la misma vez. Es imposible tener una guía y una dirección. ¿Sí o no? Es imposible. A veces nos toca ir con 2 o 3 y dice, no, agarra por acá, no, agarra por acá, anda por allá. ¿Y vos? ¿Sí nos pasa o no nos pasa? Tenemos que tener una mente, una misma mente. Y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, la que nos guía y nos direcciona. Tenemos que tener el mismo parecer. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 3. Efesios 4:3 nos dice lo siguiente: que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero yo encontré otra versión, dice, en fin, escuche esta versión, en fin, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, ámense como hermanos, sean misericordiosos y humildes. Qué sencillo. ¿Voy de vuelta? Miren lo que dice. En fin, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, ámense como hermanos, sean misericordiosos y humildes. Amén. Guardemos la unidad del Espíritu. Porque una iglesia con expectativa, una iglesia expectante, una iglesia que está esperando, así como los discípulos estaban mirando al cielo perplejos de que Jesús se iba, así la iglesia actual tiene que estar expectante, esperando el regreso de Jesucristo. Y la expectativa a mí me lleva a guardar mi vida en santidad, en pureza, en limpieza, en estar encendido en el fuego del Espíritu Santo. Punto 3. Dice que tenían las cosas en común. Oraban juntos. Oraban juntos. Oraban juntos. La importancia de la oración. Es importante que vos ores en casa. Fundamental. Si no orás,
te quedas sin nafta. Alguien dijo que la oración es el combustible para marchar hacia la bendición y el propósito de Dios. Si no oras en tu casa, alguien dijo, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. ¿Sí? Alguien le dijo, tengo un gran problema. La otra vez lo ministró nuestro hermano Héctor, yo lo he ministrado un par de veces, y dice, un joven dice, tengo un gran problema. El pastor dice, tengo 2 perros adentro. La otra vez se ofendieron porque alguien usó esta ilustración. Bueno, que se enoje de vuelta. Pero es sencilla. Y entonces le preguntó, dice, ¿quién triunfa sobre tu vida? ¿El perro blanco o el perro negro? Y le dice, que va a triunfar sobre tu vida es que vos alimentes. ¿A quién estás alimentando? Mi esposa le tiene pavor a cómo esos perros. No, los pitbull. Sí. No le des comer al pitbull. Pastora Marcela. No le des de comer al pitbull que te devora. Te come vivo. ¿Sí o no? Dale de comer al Espíritu Santo de Dios. Llenate de la presencia de Dios. ¿Y cómo hacemos para llenarlos? Tenemos la necesidad de orar juntos. Tu oración bendice mi vida. En el día de ayer puso Mariana en el grupo, el Señor me empezó a ministrar en casa cómo debía orar y yo no lo hice. Dice Barbie que se oró todo lo que yo tenía que orar. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo, pero teníamos que estar unidos en oración, porque si ella no hubiese captado lo que Dios quería orar, esa oración no hubiese surgido. Pero somos un cuerpo y tenemos la necesidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 y 18. Y ya casi estoy terminando. Porque la importancia de orar juntos nos mantiene animados, encendidos. Dios está esperando de la iglesia expectante, de su pueblo, mientras que Él regresa. Cuando yo regrese, dice el Señor, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Te preguntaste cuando Él regrese cómo te va a encontrar? Hoy le decía, ayer le decía a mi esposa, el reino de los cielos no hay jubilación. Viste que te jubilan a los 65, los varones los 60 y ahí hacen la plancha. ¿Sí o no? Bueno, en nuestro país no, pero ¿sí o no? Algunos piensan que en el Señor nos jubilamos. Y no, hermano. En el Señor no te jubilás, no importa los 20 años, los 30 años, los 40 años que le llevas sirviendo, no importa toda la vida de servicio, el proceso, el desierto, las lágrimas, las problemas. Vamos, hermanos, a recibir nuestra corona y nuestra recompensa cuando crucemos la raya. No hay otra forma que el Señor haya ideado. Por eso, hermanos, la oración en nosotros hace que nos sintamos animados, encendidos en el fuego del Espíritu Santo. Tu oración hacia mi vida me llena de la presencia del Señor. Tu clamor, tu derramar lágrimas. Ayer usaron una ilustración que me pareció hermosa. Alguien dijo, ay, amén, hermano. Ahí la pastora está invitando a las mujeres. Trate de participar. Trate de participar esos congresos que son de gran bendición. No se los pierda. La inversión no es tan cara, hasta tiene tiempo, pero invierta. Invierta en el reino de Dios, porque eso le va a bendecir. Ayer yo me traje una ilustración que me pareció interesante. Dice, había un pastor que fue a una ciudad que le llamaban el cementerio de los evangelistas y el cementerio de los pastores, porque cada pastor que iba ahí retrocedía. Y dice que fue un joven pastor
y comenzó la obra. Y dice que cuando comenzó a venir el fracaso sobre él, fue a ver a su viejo pastor y le dijo: pastor, he hecho todo lo posible, he hecho todo lo que en el instituto me han enseñado, he ido a la plaza, he hecho esto. Y el pastor viejo con sabiduría le dijo: derramad lágrimas, porque las lágrimas ablandan la tierra. Qué interesante. Derramar lágrimas en la presencia de Dios, porque eso ablanda la tierra donde Dios pone la semilla y comienza a florecer para la gloria de su nombre. De paso, ¿hace cuánto que no te quebrantas en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que no sentís el impacto del Espíritu Santo sobre tu vida? Que rompe tu estructura, tu forma, tu esquema, y que permitís que Él toque tu vida para que te quebrantes. Punto 3. Siempre oraban juntos. ¿Por qué la voluntad de Dios? En el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 18, nos dice lo siguiente: estad siempre gozosos, oren sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo empezaba el verso? Dame 2 versos más atrás. Escucha, hermano, dice: estad siempre gozosos. Antes de, primero viene el 17 y después viene, y anteriormente, ¿qué viene? Muy bien, veo que sabe, ¿no? Es preceptora. ¿Cómo que sos? Entonces, antes del 17 viene el 16, que nos dice: están siempre gozosos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y qué siempre? ¿Y qué es todo el tiempo? ¿Y qué siempre? O sea, que cuando las cosas no salen bien tengo que estar gozosos. ¿Alguien puede entender esto, por favor? Que me lo revele, que me lo muestre. Aunque esté pasando problemas, tengo que estar gozoso. Pero usted no me entiende el problema que yo estoy viviendo, pastor. ¿Te imaginas tener una consejería espiritual y uno viene destruido, ¿no? Y le decís: hermana, hermano, usted siempre tiene que estar gozoso. Pero es un consejo de la palabra de Dios. Tenemos que, hermanos, aprender a gozarnos en el Señor. Gócese, gócese, porque si hay algo que entristece al diablo es que los hijos del Señor estén alegres y gozosos. ¡Aleluya! Gócese. Porque lo primero que el enemigo, como el enemigo no puede entrar en tu corazón, él no puede entrar en tu corazón, no puede entrar en tus pensamientos, lo primero que va a reflejar en tu vida, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que va a reflejar? No. ¿Qué es lo primero que va a reflejar en tu vida cuando estás con luchas y pruebas? Tristeza. La cara, tu rostro. Estoy gozoso. ¡Qué alegre que estoy! Hermano, el gozo del Señor es nuestra fuerza. No permitas que el enemigo te arrebate el gozo, porque una iglesia expectante tiene que marcar la diferencia, y la diferencia es que tiene gozo perpetuo, eterno y permanente. Refleja en tu vida el gozo del Señor. ¿Sos salvo? Sí.
te sacó del pozo cenagoso, te lo colocó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso tiene que ser motivo de regocijo, de alegría. Si alguien lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Termino con esto. Una iglesia expectante, una iglesia unida, una iglesia que ora, verá la manifestación de Jesús como nunca antes. Verá la manifestación como nunca antes. Pero tenemos que tener esta expectativa. La misma expectativa que estaban los discípulos. Dijeron, ¿te imaginas a los discípulos? Viene palabra y dice, yo me voy, en Juan. Y después le dice, Señor, ya está, saqué el boleto. Y el Señor comienza a sentar. Y estos comienzan a mirarlo. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? No, yo voy a derramar sobre ustedes mi Espíritu Santo. No los voy a dejar solos. Pero tengan expectativa. La iglesia de Dios tiene que ser expectante. Yo no sé lo que el Señor va a hacer dentro de un rato. Yo no sé lo que el Señor va a hacer cuando llegue a mi casa. Yo no sé lo que el Señor va a hacer el día martes. Pero mi corazón se llena de expectativa, de saber que cada vez que vengo a la iglesia, el Señor puede dar vida a lo que estaba muerto, que el Señor puede levantar un paralítico. Mi expectativa es que cada vez que vengo a la iglesia, un sordo puede recibir el oído. Yo creo que Dios tiene poder para hacer cosas creativas. Yo lo creo. Yo creo que mi expectativa, yo sé que soy medio niño, pero yo sé que en mi expectativa el Señor puede venir a decirle, tome Pastor Fernández, el Señor me mandó a entregarle las llaves del local para que usted pueda tener su propia casa. Hermanos, expectativa. Yo lo creo. ¿Habrá algún loco como el pastor en esta mañana? Yo lo creo. Creo que mi negocio, que parece que no va, pero sé que mañana tengo la expectativa de que el Señor me va a hacer crecer y desarrollar para la gloria de su nombre. Una iglesia expectante es una iglesia unida. Nos necesitamos los unos a los otros. Nosotros como pastores sin ustedes no podemos hacer nada. ¿Sabía usted eso? Podemos tener título de pastores, pero si no tenemos oveja, pura fachada. Nosotros nos necesitamos a ustedes. Y quizás ustedes nos necesiten a nosotros. Pero tenemos que estar unidos, sintiendo una misma cosa. Una iglesia que ora, una iglesia que clama, una iglesia que no se conforma, una iglesia que batalla, que pelea, que dice que aunque vengan ciertamente, como dice la Escritura, aunque venga como un río. Estos días estaba viendo en Corrientes el río impetuoso que se llevó todo puesto, el lodo, montones de casas. Así el enemigo muchas veces se levanta, pero la Biblia no termina ahí, sino que dice, yo voy a poner la bandera, voy a levantar la bandera. Y mi bandera no es una victoria, hermano, una bandera guachi guachi. Mi bandera tiene la figura del león de Judá. Mi bandera tiene la mirada, la perspectiva de que es una bandera de victoria. ¿Cuántos en esta mañana se levantan como una iglesia expectante? ¿Cuántos en esta mañana le dicen al Señor, sigo creyendo? Señor, estoy expectante de que algo va a suceder. Algo va a suceder. Algo va a pasar en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Algo va a pasar con mis hijos. Algo va a pasar con mis nietos, Señor. Tengo expectativa
expectativa de que los uses para la gloria de tu nombre. Oh, tengo la expectativa de que ellos se desarrollen, crezcan, se extiendan. Mi expectativa, Señor, está puesta en ti. Porque así como te fuiste, un día te vas a quedar ahí y nos vas a llevar.